Pues aquí aparezco yo, Gustavo, aparece, ¿no? En la imagen. Sí, sí. Solo somos el pastor, tú y yo. Y No, luego, ese- y siervo hay- es mi hijo, Josué. oh, ok. Entonces no se han conectado todavía los hermanos. No sé si hubo confusión por la hora. Oh. Es que, Y es usted hermana Lilian, ¿verdad? Iglesia Remanente. sí. Ya, amén, amén. Dígame. Amén, amén. Bueno, como se está grabando, si gusta, hermano, podemos entonar un himno y luego comenzamos con su presentación. Sí. Eh, ¿Tiene algún himno que nos sugiera cantar, hermano, en esta noche? ¿Cómo no? Cantamos entre todos, ponemos el micrófono también. Bueno, vamos a tratar. Ah, Ojalá no haya interferencia, pero vamos a tratar. bueno, tomo del viejo himnario. Ajá. Puede ser uno que hable de la palabra de Dios, el himno 200. El himno 200. ¿Qué nombre tiene, hermano? Padre, tu palabra es mi delicia. Wow, nunca lo he cantado, pero Oh, de veras. vamos a tratar de aprenderlo. Pues, por ahí quizás mi hijo puede conseguir una pista, un sonido más amplio. Oh, eso sería ideal. Sí. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guía siempre aquí mis pies y a mi pecho trae la paz. Es tu santa ley, Señor, faro eterno celestial, en perenne resplandor, norte y guía y sal mortal. Cuando obedecí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. Es mi ciencia, mi saber, tu divina voluntad, y por siempre lo ha de ser en la grande eternidad. Amén. Amén. ¿Se puede escuchar algo del sonido? Excelente, hermano. Lo único que casi solo usted creo que cantó porque no sabía yo el himno. No hay problema, pero digo si el sonido se puede escuchar también. Sí, perfectamente. Oh. Muy lindo himno, muy lindo. Gracias. Oh. No, podemos aprender y cantar. Yo no escuché la música. Oh, porque para la próxima pues ya vamos a poner una música allí directamente
porque yo me estoy guiando por el celular, pero ponemos un archivo que extraiga música y ahí lo cantamos y lo vamos a escuchar todos. Oh, perfecto, perfecto. Ok, pastor, estamos listos. Si gusta, tenemos una palabra de oración. Sí. ¿Alguien quiere orar? Yo puedo orar. Sí, adelante. Ok. Amantísimo Padre Celestial, alabado y glorificado sea su nombre en esta noche. Queremos que tú seas el invitado especial en esta reunión para que cada uno pueda reunirse para aprender más de ti, Señor. Estamos en los últimos días de la historia de este mundo. Queremos prepararnos cada día, Señor. Dirige al pastor que va a estar dando esta enseñanza para que él pueda también ser guiado por ti. Amén. Hermanos, Señor, y que tu Santo Espíritu more en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, mis hermanos, entonces voy a compartir la diapositiva. Ustedes me cuentan si la ven, si no me pasan el host, para que así ustedes puedan verla también. Sí, lo ideal es que le pasen el host, ¿verdad? Ahorita no vemos nada. Si lo, si lo solicita, porque Ok, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Porque mirando las diapositivas sí va a ser mucho más claro lo que se quiere mostrar. Ahí pregunto si se puede ver. Sí, hermano, ahora sí se puede ver perfectamente. Ok. Ok, ahí estamos. Entonces, yo repaso apenas el título, pero la parte que queremos repasar es el último versículo, ¿no? Los dos últimos. Sí, El nos desenlace, quedamos ahí. el desenlace de Cristo y el del pueblo remanente, o sea, la última generación, en forma de tipología. Y ya miramos todos los otros textos que están allí, pero especialmente los dos últimos subrayados. Y aquí es donde sí yo animo que lo meditemos y lo pongamos en el corazón. Se observa en la Biblia este fenómeno que cuando viene la destrucción de una sociedad dada, o de una civilización, el caso de los antediluvianos, ese es un ejemplo, el caso de la destrucción de la generación de Jeremías y por Nabucodonosor, toda aquella sociedad, ¿no? Lo mismo con la generación de la iglesia apostólica, con la destrucción de Jerusalén. Y cuanto más con esta última generación, la de nuestros días. Se observa algo interesante y es por partida doble, por ambos lados, el lado malo y el lado bueno, una creciente culpabilidad en el caso de los malos y en el caso de los santos, un creciente sentimiento de peso, de convicción, de arrepentimiento, de discernimiento, ¿no? Es lo que llamaríamos la acumulación de culpabilidad en el caso de los malos, en el caso de los santos hay una acumulación, en el buen sentido, de un peso de conciencia. Vamos a mirar una cita que quiero traer de la hermana White también, ¿no? Pero antes leamos el texto de Mateo 23. Entonces, en el versículo 29 al 36, especialmente el 35, que lo leímos la semana pasada, solamente es lectura ahora, aparece ese concepto de la acumulación de culpa a lo largo de los siglos, pero que la última generación lo va a pagar, ¿sí? Entonces, voy a mirar
Mateo 23, 29, que dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. O sea, sois de la misma calaña, diríamos así. Vosotros también llenad, cumplid la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y Jesús lo va a probar con el siguiente versículo. Y es que dicen una cosa, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, pero hacen otra opuesta. Y es perseguir, como hacían los antiguos padres también, perseguir a los santos. Siguiente versículo. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y esta expresión es muy llamativa, la que viene ahora, para meditar y pesarlo en el corazón. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada. Ya explicamos, así que esa es la lectura correcta, porque a él, noten aquí cómo Jesús los culpa. Aquí matasteis entre el templo y el altar. En el segundo de Crónicas ahí aparece esa historia del asesinato de este buen profeta, hijo de Joiada, que llamativamente fue el que salvó al niño Joás cuando tenía pequeñito, que a los 7 años ya lo va a hacer rey, quitando a Atalía. Y Joiada es el sumo sacerdote que anda detrás de esto, y él dio un hijo, Zacarías. Y el rey Joás fue salvado por Joiada, pero este mismo Joás mata al hijo de Joiada, a Zacarías, porque él condena los pecados que hay allí. Y entonces, 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Cuando pensamos en los antediluvianos pasó lo mismo. Cuando Dios dice que ya pensaba destruir, porque de continuo solamente hacen el mal, pero luego dice de Noé, pero a ti he visto justo en esta generación. Ándese perfecto delante de mí. O sea, Dios vio a un hombre consagrado y que respondía a la expectativa de Dios, aunque todavía conservaba su naturaleza pecaminosa y posterior pecado cuando se emborrachó después del diluvio. En el caso de los 144,000, ellos van a mostrar, eso es algo que fascinante de estudiar, la naturaleza de los santos durante el tiempo de angustia o el cierre de la gracia, ¿no? Ellos, estos santos no tendrán intercesor, pero no podrán pecar también. Algo maravilloso de estudiar y discutir, pero para que veamos las antípodas entre el pueblo pecador, corrupto, como fueron los antediluvianos, y en este caso los santos como es Noé con toda su familia. Otro tanto, dije, pasó con el tiempo de Jeremías. Capítulo 42-43 nos habla de la corrupción que había en esos días. Incluso hay un texto, 32-30 podemos leer, donde Dios, de ahí en adelante, Dios va a destruir a toda esa generación por causa de los pecados. No se salva ni los reyes, ni los sacerdotes, ni los profetas, los príncipes, así los enumera. Dice, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Jeremías 32-30. 31 ahora dice, de tal manera que para enojo mío y para ira mía, me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia, y enumera a la gente culpable, prácticamente todos, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Todos, excepto quienes, los santos, entre ellos Jeremías y un pequeño remanente que contará el libro de Jeremías cuando quedaron con vida, y allí Johanán, hijo de Carea, Jeremías capítulo 42-43, él se salvó milagrosamente, pero era un culpable. Y el texto cuenta que
se dirige a Jeremías para que le diga qué había que hacer. Y esto pasó antes de la destrucción. Y él le dice, sométanse a Dios. Y él no quiso. Y huyó llevaron a fuerzas a Jeremías y a los pocos que sobrevivieron los llevó a Egipto. Y allá los fue a buscar Nabucodonosor en Egipto. Contra el texto 42, 43 de Jeremías. Pero a él le perdonó la vida. Era un hombre santo, Jeremías. Todo lo contrario, aunque él ya no daba más. Como cuenta el capítulo 20, que traté de sufrirlo y no pude. Pero era como que ardía en mi cuerpo el hablar la palabra de Dios. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo también tenemos con la generación de la iglesia apostólica. Estaban tan corrompidos los judíos cuando llega Sestio Galo, año 66, que ya era para destrucción. Pero se salvó la iglesia apostólica, y no tanto porque ellos eran santos, habían cometido un grave error. Esto ya lo conversaremos más adelante, y es el síntoma de decadencia de la iglesia apostólica, de aquella iglesia para el tiempo del fin, diríamos hoy, y tiene un paralelo con nuestros días. Y era que en Hechos capítulo 21 se encuentran dos grandes líderes. Pablo, que viene del extranjero, trayendo dinero para ayudar a las arcas de la iglesia, a los pobres de Jerusalén. Él trae a sus líderes gentiles también. Y por el otro lado aparece el presidente de la iglesia, Jacobo, el hermanastro de Jesús, ¿sí? Liderando con ancianos que le acompañan. Y mientras Pablo contaba los éxitos, las maravillas de la obra evangélica en el extranjero, Jacobo escucha, pero le da más atención a otra cosa, a la carne. ¿Qué cosa es? Que tenía miedo por la llegada de Pablo a Jerusalén, el alboroto que se armaría en la ciudad de Jerusalén, porque el texto dice así, yo voy a leer Hechos 21:21, esto ocurre unos 8 años antes de Sestio Galo, años del año 58 al 66 que viene Sestio Galo. Y eso nos da un panorama de una iglesia decadente, por ese tipo de liderazgo que lleva Jacobo, preocupado, yo dije, por la carne, o sea, por la apariencia. Porque el texto dice así, Hechos 21:21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y eso era falso, un reporte falso. Porque Pablo nunca enseñó a un judío que deje a Moisés ni deje de circuncidar a sus hijos. El caso de Timoteo es un ejemplo. Timoteo era hijo de una judía y le obligó a circuncidarse para que lo acompañe en el ministerio. Pero Tito, que era gentil, él cuidó que nadie lo circuncidara, que no lo molestara. Así que era un reporte falso que Jacobo estaba recibiendo en lugar de investigar bien, en lugar de aprender más del evangelio que estaba trayendo Pablo, especialmente cartas que había escrito poco antes de encontrarse, que eran Romanos y Gálatas, en que ya le restaba valor al judaísmo, e incluido los servicios, el templo y el sacerdocio. Y Jacobo hace exactamente lo contrario, tratar de mantener el status quo. La hermana White cuenta de ese encuentro en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 38. Y el error que Jacobo cometió, dice la hermana White, por causa de su cobardía. El haberle pedido que Pablo hiciera lo que le pidió. Leo el texto. Esto muestra el estado sintomático de la iglesia y sin embargo se salvó de milagro porque hubo alguien ahí que actuó, que refleja esa acumulación de peso, dije yo, de santidad. Vamos a mirar, pero antes leo el texto. Estamos en Hechos 21. ¿Qué hay pues? Dice el versículo 22. La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. El voto de terminar con el nazareato, o sea, raparse el pelo. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Al entrar al templo, pues, todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú andas también ordenadamente guardando la ley. Notan, era salvación por apariencia.
Y Jesús se opuso a esto. Cuando ustedes oren, lávense la cara, no muestran que están ayunando, y acá es al revés. O sea, el figurete, solemos usar esa expresión, es que aparente que está en orden con el judaísmo ortodoxo, nada menos metiéndose en el templo. Muy arriesgado. Y así terminó mal esta situación. Así Pablo entró, él siguió el consejo. La hermana Juárez dice que esto fue fruto de la cobardía. Esa es la expresión que ella utiliza en este capítulo 38 de Hechos de los Apóstoles. Lo cierto es que esto pasó en el año 58 y Jacobo muere 4 años más tarde, según Josefo, año 62. Muere honrosamente porque, según Josefo, fue lapidado por pronunciar el nombre de Cristo. De hecho, Jacobo prefiere pronunciar la ley. Cuando ahí Pablo cuenta las glorias que tenía entre los gentiles, Jacobo saca el tema de la ley, no el tema de Cristo, ¿no? Voy a leer el texto quizás para entenderlo mejor, en ese diálogo, insisto, que aparece entre Pablo y Jacobo, para entender el síntoma, digo yo, ¿no? En Hechos 21, allí del versículo 19, cuando ya se encuentran ellos, leo un poquito antes, que dice: a los cuales, después de haberles saludado, eso da en el 18 que se encuentran Pablo y Jacobo, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos, los judíos cristianos, Jacobo a la cabeza, lo oyeron, glorificaron a Dios, pero noten las palabras. Dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Aquí había que exaltar a Cristo, a Jesús, y no la ley. Por eso saca ese tema que Pablo llega y ya Jacobo prevé el desorden por causa de la presencia de Pablo, ¿no? Bien, Jacobo muere apedreado en el año 62 y en ese año pasa algo extraño. Eso solamente lo cuenta Josefo y la hermana White en la página 33, varían las ediciones del conflicto de los siglos en el primer capítulo. Si ustedes escucharon del extraño personaje de frenética endecha, dice ella, que comenzó a predicar 4 años antes de que llegue Sestiogalos, en el año 62. Y esa prédica respondía a lo que Jesús había enseñado en Mateo 23, o sea, 31 años atrás. Ahora hay alguien que toma la antorcha y hace lo que los apóstoles no hicieron, o mejor la iglesia apostólica, porque en ese tiempo los apóstoles ya habían salido, cada uno en su ministerio. Quedaba Jacobo y los ancianos. Yo leo la cita de la hermana White en el conflicto de los siglos, que dice: durante 7 años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén, contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Eso empezó desde el año 62, por 7 años, 5 meses, dirá Josefo. La hermana White toma esa historia. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: ay de Jerusalén, ay de sus moradores. Y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Y a continuación la hermana White habla del escape de los cristianos. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a los discípulos, y llegado el momento cuando apareció Sestio Galo, y luego él rodeó la ciudad, pero luego abandonó el sitio, ahí aprovecharon para escapar. No sé, mis hermanos, si ustedes conocen la historia de este personaje, que está muy interesante, pero refleja lo que estamos escuchando, y es dos generaciones, una sumamente corrompida, las de los judíos ortodoxos, la gente allí que vivía en Jerusalén, y la otra, capitaneada, liderada por este extraño personaje, cuyo nombre solamente se sabe, Yeshua ben Hanania, pero nada más.
No se sabe cómo apareció, quién lo mandó, de dónde apareció, pero dio en la tecla y logró despertar a la iglesia apostólica. Si la iglesia apostólica en su parte final no estaba siendo bien despertada por Jacobo, como consecuencia de aquel diálogo, o sea, el diálogo de Hechos 21, ahí refleja lo que pasaba con Jacobo, y luego a su muerte en el año 62 ya no se sabe más de la iglesia apostólica, excepto cuando se escapan al sitio de Sestio Galo. Pero se escaparon porque recuperan su revivimiento gracias a la prédica de este señor que va en la línea de Jesús de Mateo 23. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos afirmando que hay dos generaciones exactamente opuestas. Y en los días finales, mis hermanos, vamos en la misma línea también. Tenemos los pecadores que cada vez van acumulando pecado tras pecado. Y los santos, una cita preciosa que la hermana White trae en Maranata, 20 de agosto, donde menciona que no solo la guarda del sábado, o sea que aquellos que guardan el sábado son los que van a escapar del castigo final. Porque aún guardando el sábado, pueden no ser sellados, sino los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se producen, tomando el texto de Ezequiel 8 y 9. Leo la cita que dice: los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Y comienza a enumerar varios asuntos, entre ellos la idolatría, pecados acariciados, ¿no? Pero llama la atención que no gimen ni claman, y especialmente no reprenden pecados ajenos. Y esta parte, o con esto ya nos vamos a introducir en el siguiente versículo que aparece en la diapositiva, de 2 de Pedro, capítulo 3, 11 al 14. ¿Sí? La característica del pueblo de Dios en los últimos días. Y así, a partir de aquí, ya podemos mirar el paralelo entre los días finales de Jesús y los días finales del remanente. Miramos pues entonces 2 de Pedro, capítulo 3, 11 en adelante, que dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando? Las mejores traducciones ponen en forma transitiva, apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Notemos que está hablando de los días finales. Y versículos 13 y 14 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Así tiene que estar la última generación, sin mancha. Y cuando miremos qué significa esto de gemir y clamar, es un aspecto. Clama por los pecados propios, por los de los otros, y especialmente reprende pecados, aún en la iglesia, por lo cual Dios ya lo prepara para el sellamiento, después de lo cual ya no puede pecar. La hermana White dice en el manuscrito 7 de agosto de 1850, el sellamiento los coloca más allá del alcance de Satanás. Texto que ya vamos a mirar más adelante, ¿no? Promesas preciosas. En otras palabras, mi exhortación, mis hermanos, para ustedes, para mi hijo que está conmigo, para mí, para el resto de hermanos, para mi familia que está en otra ciudad, para todos, apuntemos al sellamiento, apuntemos a estar en paz con Dios ahora, ayer,
No tanto el temor a la ley dominical que si viene, que... No, no es eso, es estar en paz con Dios. Creo que este tema de estudiar el asunto del sellamiento nos va a traer paz cuando buscamos estar en armonía con nuestro Señor. Hay una cita preciosa en el libro Alza tus ojos, en la página 283. 4 requisitos que Dios pide para su pueblo, para los últimos días. En esa cita, es breve la porción, pero profunda, y que todos deberíamos apuntar a este hecho, ¿no? Que Dios quiere que todos sus hijos estén apuntando a ese hecho de que Dios puede librarlos en los últimos días. Si tan solamente, y la cita en sí, en un momento más la voy a hacer leer, dice que pongamos la boca arriba, que crucifiquemos nuestro yo, que estemos en oración, y ahí da la oración, ¿cómo debe ser? Señor, dame parte en la predicación del último ángel o del tercer ángel con la lluvia tardía. Y entonces Elena White dice, no van a tener necesidad de preocuparse por la crucifixión, que uno tiene miedo, me van a matar. No, no, mátense ustedes primero, el viejo hombre es lo que quiere decir. Crucifiquen el yo. Y luego verán cómo los ángeles los reciben en las moradas eternas. Preciosísima cita de Alza tus ojos, página 283. Bien, vamos a mirar a continuación en la diapositiva los 12 paralelos. La primera, lo que está en rosado, son los 12 puntos referentes a Jesús, que son muy conocidos, pero hay textos que vamos a mirar. La profecía final de Cristo, Mateo 16, 21 al 23, ahí lo podemos leer. Porque así también vamos a ver la profecía final del remanente. Recuerden, esa es la vía de paralelo. Así que ustedes ya pueden imaginar por dónde viene el otro cuadrado que va a ser verde. Ahí lo vamos a mirar. Pero primero ponemos este otro. Entonces, en Mateo 16, 21, voy a leer el texto para mirar esa profecía de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Tan mal lo entendía Pedro, que dice que lo tomó aparte y comenzó a amonestarle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Si tú lo puedes evitar, busca otro camino para tus planes, pero que no sea esto del sufrimiento. Entonces Jesús le responde tristemente, ¿no? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, como es la profecía, en este caso de Isaías 53, sino que pones la mira en las cosas de los hombres. Interesante es cómo lo presenta Lucas 9, 44. Hay una expresión allí, la misma porción, pero hay un énfasis de parte de Jesús. Él quería que estas palabras entraran muy profundamente en el corazón. Dice allí, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Por favor, cállense ahora y escúchenme. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Él conocía la profecía, pero sus discípulos no. ¿Pero por qué no? Los siguientes versículos van a darnos más luz. Pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. ¿Por qué estaban veladas? El siguiente versículo va a dar la clave. Estaban conectados con cosas carnales. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Por eso no se entiende. Cuando uno no abandona lo carnal, no logra percibir la profundidad de la profecía. En este caso, era la profecía de Jesús. Cuando llegue el turno de mirar el remanente, va a pasar lo mismo. Hay una profecía para el remanente. Y todos la conocemos, está en Apocalipsis, ya vamos a llegar.
Pero para entenderla necesitamos discernimiento. Y como dijera Jesús a Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios. Tenemos que ponerla, mis hermanos, en las cosas de Dios. Pero a veces ponemos la mira en las cosas carnales, en nuestras necesidades temporales. Es cierto que vivimos en la tierra, pero acordémonos de Daniel, que él tenía los pies en Babilonia, pero su corazón en Jerusalén. Cuando abrió las ventanas de su cuarto, su corazón estaba no allí en Babilonia, estaba afuera. Así nosotros tenemos los pies en esta tierra. Y por lo tanto hay que vivir aquí en esta tierra. Pero el corazón tiene que estar puesto en la Canaán celestial, de donde vienen las promesas. Y en la Biblia que nos enseña cómo comportarnos en esta tierra. Y especialmente el remanente en los últimos días, cómo tiene que valorar las profecías para que Jesús no nos diga como a Pedro: tú pones la mira en las cosas de los hombres. Uno de esos asuntos es el tema de dejar las grandes ciudades. Yo sé, mis hermanos, ustedes están en un muy lindo lugar donde ustedes se encuentran, pero hay gente que está en las grandes ciudades y no logra salir todavía. Algunos que ni quieren salir. Y entonces Dios les diría: no pongas la mira en las cosas de la carne, pon en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que Dios enseña al respecto? Y tenemos luz del espíritu de profecía, por ejemplo, en varios libros como De la ciudad al campo u otros. Así que este es el primer punto para ir estableciendo luego los paralelos con el remanente. El segundo, hay un tiempo grupal de unidad, de sumisión, de instrucción y amonestación de parte de Jesús al grupo. Como lo cuenta Lucas 22, del 15 en adelante, vamos a leer algunos textos, porque este tiempo grupal también lo vamos a ver en el remanente. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y entonces ya conocemos el resto cuando instituye la cena del Señor, ¿sí? Luego va a dar algunas amonestaciones, instrucciones en general, ¿no? Podemos leer, por ejemplo, versículo 22 en adelante. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ¡ay del hombre por quien es entregado! Y Judas estaba presente, pero les rebaló esa frase. Incluso cuando Jesús mojó el pan: a quien yo diera a comer este pan, él me va a entregar. ¿Seré yo maestro? Estaba instruyendo, les enseñaba su misión, que se amen entre ellos, pero amen a su maestro. E incluso, en algún caso, también hubo la instrucción a Pedro y amonestación también. Por ejemplo, en el versículo 24, vamos a mirar ahí de Lucas 22, el problema que había entre ellos, que era la discusión, como dice ahí, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, y tuvo que instruirlos, ¿no? Eso no tiene que pasar entre ellos. O en el versículo 31, la instrucción y amonestación que le va a dar a Pedro. Le dice el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le está instruyendo, pero este hombre no acepta. Jesús le tiene que amonestar a la incredulidad de él, lo que le dice a continuación, ¿no? Pedro responde: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús que le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y así hay más amonestación que tiene con los discípulos, ¿sí? En los versículos que vienen hasta el 38, pero luego viene otro punto, que es tiempo personal de Getsemaní. Vamos a ver ahora. O sea, hay un tiempo grupal con el grupo, al cual hay que instruir, pero hay un tiempo personal, privado, que es el Getsemaní. Bueno, así también miraremos con el pueblo remanente.
ese tiempo que tenemos ahora, que hay que aprovecharlo al máximo. Luego entonces en Lucas capítulo 22, versículo 39, leemos hasta el 46, texto que es conocido, pero para ver ese tiempo privado de Jesús. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dice, orad que no entréis en tentación. Esta es la parte más profunda. Oren, oren, ahora en este tiempo que me va a tocar a mí. Bueno, al remanente en su momento le va a tocar exactamente lo mismo. Y ahora es el tiempo de oración. Hoy, ayer, es lo que tenemos que recomendar a todos los hermanos, porque se nos viene el cumplimiento de la profecía señalada en Apocalipsis. Ya vamos a ver los paralelos con la profecía de Jesús. Pero seguimos leyendo acá. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esto es lo que tenemos de ese tiempo pasado en el Getsemaní. ¿Qué viene a continuación? Tenemos el cuarto punto acá, la hora cumbre del enemigo, el test del maestro, y que llamaríamos el punto de no retorno. Pero pregunto, hermanos, José, hermana Lilian, no sé hasta cuántos minutos tengo para continuar o dejarlo aquí para el siguiente encuentro, Dios mediante. Ustedes me dicen. Hermano José, hermana Lilian, no sé si hay otros hermanos también. Oh, sí, hermano, disculpe, estaba hablando y tenía mi micrófono cerrado. Sí, le decía, pastor, está sumamente interesante este tema y de veras que dan ganas de seguir, pero esta noche de testimonio, oración también, Eso, sí. peticiones y también si alguno tiene una pregunta puede hacerlo. Así que si gusta lo dejamos hasta acá, hermano, y seguimos el viernes en la noche, ¿verdad? Eso es, Dios mediante. Así es, Sí, seguimos sí, acá. Perfecto. seguimos a las 7. Por el momento le vamos a dar la oportunidad a los hermanos de que si tienen algún testimonio o alguna petición de oración o inclusive algún comentario o pregunta sobre el tema, este es el momento, hermanos. Bueno, no sé si me escucharon, hermanos. Tenemos tiempo para testimonios o peticiones de oración o alguna pregunta que tengan sobre el tema que se está desarrollando. Bueno, hermano, no parece que no, o no me escuchan o no hay ninguna petición en esta noche. Fíjese que aprovechando yo quisiera hacer un comentario sobre el tema. Yo siempre había considerado que los pecados de los seres humanos son pecados de comisión, omisión, ignorancia, pero ahora me doy cuenta, o al menos yo así lo percibo, hay otro tipo de pecado que yo ahora le llamo pecado corporativo, y es que usted habla de una acumulación, ¿verdad?, sobre una generación. Yo pienso de que en cierta medida nosotros somos participantes de ese pecado corporativo, e inclusive yo lo veo en el libro de Daniel, el capítulo 9 y el verso 4. A pesar de que Daniel era un hombre santo, fiel y todo, él se incluye y dice, hemos pecado, dice, se pone como parte de esa generación pecadora. Entonces, esto me toca porque veo que
realmente cuando somos conscientes de ese pecado corporativo, tenemos que gemir y clamar a Dios, ¿verdad? Porque realmente haya una transformación, un cambio en el pueblo de Dios. Yo aprecio mucho, José, en su comentario. Efectivamente, le doy toda la razón. Es así. El Antiguo Testamento habla de ello. Si usted se acuerda, cuando Dios hace culpable a todo el pueblo porque no sacan el pecado. Es el caso, por ejemplo, muy conocido al final del libro de Jueces, cuando Gabá, una ciudad pequeña de la tribu de Benjamín, había cometido un gravísimo pecado de querer violar al levita que estaba de visita en la casa de alguien de Efraín, de un señor mayor. Y esa gente se apareció y lógicamente se asustaron todos, el dueño de casa, la visita, el siervo que le acompañaba, pero desesperados sexualmente, esta ciudad eran el calco de Sodoma y Gomorra. Eh, Pidieron que sacaran al levita, querían conocer al hombre. Entonces, ahí desesperados, asustados también, sacan a la mujer. Lamentablemente, una cosa penosa, que era la concubina del levita. Y la violaron y al día siguiente pues apareció muerta. Si usted se acuerda, el levita la cortó en 12 pedazos y mandó los trozos a todas las tribus. Se espantaron todos. Eso cuenta al final del libro de Jueces, ¿no? Y entonces, y vinieron todos para averiguar y el levita contó, pasó esto, esto y lo otro. Entonces, todas las tribus, las 11, se unieron para atacar a Gabá, pero hablan con los jefes, que eran la tribu de Benjamín, y ellos no lo permitieron. Y entonces, ahí es cuando todos se entristecen y sienten que hay que atacar a toda la tribu de Benjamín, porque no permiten soltar a los culpables, que era una pequeña ciudad nada más, no la tribu. Pero la tribu se retuvo ese pecado. Y así fue. Sí. Fueron atacados. Fue una historia muy triste, ¿no? Se salvaron muy pocos, casi se desaparece esa lámpara, la tribu de Benjamín. En los servicios del Antiguo Testamento pasa algo similar también, de cuando hay un pecado y no se saca el pecado, y entonces toda la población va a sufrir las consecuencias. Incluso en la ley de Moisés aparece ese concepto también. ¿Qué hay que hacer entonces? Quitar el pecado, quitar el mal. Y entonces ya vamos a mirar en la próxima reunión acerca de esto de pecado corporativo, concepto que incluso han manejado, creo que no justamente, hermanos que dicen, ¿por qué la organización no confiesa corporativamente o reconocen corporativamente el error que cometieron en 1888 como corporación, como iglesia, como asociación general? Lo cierto es que allí cada cual fue reconociendo su falta. No hubo tal cosa como un reconocimiento explícito de la organización por el rechazo al mensaje de la justificación por la fe. Penoso, por cierto, ¿sí? Pero no hubo un reconocimiento explícito y corporativo. Pero el argumento fue que los pastores fueron uno a uno reconociendo, excepto Conradi. El resto todos reconocieron que se habían equivocado. O sea, llevó tiempo aquí y allá, pero nadie fue, digamos, censurado o expulsado por no aceptar el mensaje. El mensaje se instaló dentro del pueblo adventista, o mensaje adventista, ¿no? Pero fue penoso el proceso. Entonces, se habla de pecado corporativo. Pero ese tema es muy diferente del que estamos hablando. Acá es cuando estamos sabedores de una falta y la estamos entre todos ocultando o apañando. De ello da cuenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, cuando la iglesia apaña el pecado de un individuo que anda de la mano con la madrastra. 1 Corintios 5, ¿no? Sí, sí. Y entonces Pablo interviene a distancia. En la cita que quiero compartir la semana que viene es de Testimonios para la Iglesia, tomo 3. Allí aprenderemos un verbo nuevo. Cuando dice, ponles una señal, Ezequiel 9, versículo 4, ponles una señal a los que gimen y claman por las abominaciones que se cometen en Jerusalén, ¿verdad? Y luego la espada mata al resto de culpables. Pero la cita de Elena White agrega un verbo. A todos los que gimen, claman y reprenden el pecado. Y ella dedica una porción muy interesante de
qué se está haciendo para con aquellos que reprenden el pecado y no lo quieren escuchar. Entonces cae que allí menciona que mientras se acerca el tiempo del sellamiento, se oirán las voces de reprensión. Cae el peso de la culpa de los compañeros en el corazón de los que van a recibir el sello y ellos no pueden callarse de reprender. O sea, no pueden guardar sin eso, tienen que hablar. No significa andar tirando piedras, acusando. Yo hablo de iconoclastas, aquellos que rompen. Antiguamente eran los que rompían las estatuas en el Sí, siglo sí. VIII, ¿no? No hablo de eso. Hablo de una forma pacífica, pero ya no más tener vergüenza o callarse. Y están pasando cosas, corporativamente hablando, incluso desde arriba. Una de ellas, voy a dar nombre y apellido, es el tema de la vacunación, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, eso, si alguien dice, no, pasó un error, bueno, evitémoslo, no hablemos de ese tema. No. Entonces, usted ya me entiende, los hermanos también. ¿A qué me Sí. refiero? Con el tema de reprensión corporativamente. Lógicamente, primero empezamos por casa, cada uno de nosotros. Por eso gimen y claman, la hermana Juan dice, por los pecados propios y por los ajenos. Y va Ya. a incluirse la reprensión, la amonestación, que no hay que callarse, hay que hablar. Así que me alegra, José, que usted trae este concepto del pecado corporativo en ese contexto de la reprensión que hay que hacerle al grupo. Sí. Ok. Muy bien, hermanos, si me escuchan, si hay alguien más que tenga un comentario, una petición o, o un agradecimiento, este es el momento. Y si no, pues vamos a pasar a tener nuestra oración final. Hermano, yo quiero pedir oración por David y por Daniel, hermano. Y sigo pidiendo por Fernando también, hermano, por favor. Ok. Hermana Leti nos pide que oremos por toda su familia, ¿verdad? Amén. Incluyendo a nuestro hermano Fernando Amén. Leiva, a David, que pues ha estado enfermo, pero gracias a Dios se está recuperando, y por Danielito también, ¿verdad? Y por nuestra misma hermana Leti, ¿verdad? Gracias, Hay que hermano. orar por la familia, sí. ¿Alguien más, hermanos? Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermana Hilda. Adelante. Igualmente, hermano, siempre por mi familia, Ok, por mí. oremos. Y pues sí, hermano, escuchando estos temas son bien importantes, hermano. Ah, gloria a Dios, ¿Verdad? sí. Me estoy dando cuenta de cuántas cosas, Amén. cuán delicado es esto. Wow. Pues yo al menos eso no lo había escuchado, hermano. Nada de esto, así de, en cuanto a todo esto que No, está hablando. pues, Wow, hermano, en verdad me sí, quedo impresionada. démosle gracias al Señor, ¿verdad? Que Él Muchas manda gracias. este mensaje a través de los labios de nuestro pastor Sí, hermano. Contreras. Y Así es. sigamos adelante escuchándolo, ¿verdad? Sí. Muy bien, hermano. Gracias, hermano. Bueno, entonces ya tenemos dos peticiones de oración, ¿verdad? Por la familia de nuestra hermana Hilda y por la familia de nuestra hermana Leti. ¿Alguien más, hermanos? ¿Un comentario, agradecimiento, petición de oración? Muy bien, me parece que no tenemos nadie más. Entonces vamos a pasar a tener la oración final. Pastor, quisiera orar entonces para terminar la reunión. Sí, cómo no. Orar por mis gracias. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este encuentro que permites que tengamos a distancia con hermanos conectados con la tecnología moderna, de modo que podemos escucharnos, exhortarnos, leer los textos bíblicos, animarnos en el camino cristiano, en el crecimiento de la gracia y de la fe. Oh Señor, te pedimos que escuches las peticiones audibles como las que se trajeron y las inaudibles que están guardadas en el corazón, que tú puedas atender cada pedido que se ha traído. Señor, rogamos primeramente por nuestras familias, por nuestros amados, que te apiades de aquellos que nos rodean y que gocen de salud, gocen de bienestar, por nuestras necesidades materiales. Tú sabes, en algunos casos que puede ser salud o dinero o trabajo,
Tú conoces nuestras situaciones, pero te pedimos que no nos abandones. Y en particular por estos temas que nos están ayudando a entender mejor nuestra condición de la Odisea en los días finales. El Señor tendrá que actuar muy serio, muy grave con esta iglesia de la Odisea, la cual Él promete vomitar porque ya casi no la aguanta. Pero te damos gracias por las citas que nos das en la palabra de Dios y aún en los testimonios de Elena White, de que nos enseñes a que seamos fieles, abiertos, mirar al Señor Jesús que intercede por nosotros en el cielo, que perdona nuestros pecados. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y socorro de nuestro Señor que intercede por nosotros. Bendice a la hermana que pidió por su pedido especial, por su familia. Bendice también a otra hermana que pidió también ella por sus necesidades y a cada uno de los que estamos aquí. Oh Padre, ayúdanos, sosténnos en tu gracia, en los problemas que tenemos cada uno. No nos abandones, ayúdanos a mirar al Señor Jesús y sostenernos por la gracia, por la fe, en su mano poderosa, y a la vez permite que estos mensajes se extiendan a otros hermanos para que despertemos de la somnolencia, como aquellas vírgenes que las 10 estaban somnolientas, pero se despertaron las que tenían aceite y pudieron aderezar sus lámparas. Señor, tú nos despertarás, pero ayúdanos a tener el aceite del Espíritu Santo en nuestro corazón por medio de las oraciones, de las lecturas y de la asistencia a las reuniones. Querido Padre, nos encomendamos en tus manos, pedimos el perdón por nuestros pecados y tu bendición, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a todos, muchas gracias a usted, pastor, y nos veremos el viernes. Recuerden todos que es una hora antes. Los viernes nos reunimos a las 7 de la noche. Amén. Así que pasen feliz noche a todos y bendiciones. Noche. Amén, amén. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias, hermano. Amén. Buenas noches. Buenas noches.